frente a tanta información tienes que tomar decisiones. ¿A dónde colocas tu fe? Y pudimos compartir en este proceso de enseñanza que el Señor en el primer capítulo de Marcos, capítulo 14, versículo 15, dice la Escritura de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que la primera demanda que el Señor está haciendo es arrepentirnos. Y el arrepentimiento tiene que ver con nuestro cambio de manera de pensar. Que no podemos seguir pensando de la misma manera cuando llega el reino de Dios a nuestra vida. Si antes cometía errores, o antes hurtaba, o antes caminaba en dirección del pecado, Dios está diciendo: cambia tu manera de pensar, modifica tu pensamiento, porque ese camino lo único que te va a llevar es a la destrucción, a las consecuencias, y la consecuencia mayor, una vida eterna sin Dios. Así que lo más importante, el Señor está diciendo en su primer mensaje, antes de cualquier otra enseñanza, está diciendo: cambia tu manera de pensar. Pero la segunda demanda que establece el Señor es: cree en el evangelio. Entonces la pregunta que surge frente a esta postura o a esta demanda del Señor es: ¿qué es más importante que la fe? Pues déjeme decirle que lo más importante que la fe misma es el objeto de la fe. El Señor está anunciando: cree en el evangelio. Lo que quiere decir la Escritura es que el evangelio no es una religión, el evangelio no es un escenario o un estilo de vida. El evangelio es una persona. El evangelio es Cristo, el Salvador de nuestra vida, quien murió en la cruz, quien fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, para que nuestra vida sea victoriosa y para que un día lleguemos a la eternidad y Él, con los brazos abiertos, nos diga: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el evangelio, la persona de Cristo. Pero en ese caminar, entonces la pregunta es: ¿cómo hago para creer? Pues déjeme decirle que para creer se necesita fe. Pero la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe no la produce usted ni la produzco yo. La fe no la da Dios. Es una impartición, es un regalo, es una transferencia que hace Dios sobre nuestra vida. Por eso el Señor dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que produce fe. Pero ¿a quién la deposita? Porque pudiéramos razonar diciendo: bueno, si la fe no la produzco yo, pues voy aquí a quedarme esperando cuando Dios me da fe. Entonces Dios enseña, dice: ¿quieres tener fe? Entonces ve a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios. Y es importante entender esto, porque a veces preguntamos: yo no escucho a Dios. ¿Cómo hago para recibir una directriz de Dios? La palabra de Dios te da directriz a tu vida. La palabra de Dios es la voz de Dios que ya fue declarada a nuestro favor. Así que cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces tú quedas en la posición correcta de creer. Y cuando tú crees, entonces Dios imparte fe sobre tu vida. Dios dice: aquí hay un hijo mío que me cree. Cree mi palabra, yo le voy a dar fe para que él pueda ver la victoria de lo que anhela alcanzar en mi nombre. Por eso el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Usted y yo no producimos fe, pero cuando le creemos a Dios, entonces Dios imparte fe sobre nosotros. Y cuando tienes fe, no hay nada que pueda detenerte, porque aún las montañas podrán cambiarse de lugar si te atreves a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No habrá problema, no habrá circunstancia, no habrá amenaza, no habrá dificultad que pueda
oprimir tu vida cuando tú tienes fe en Dios. Así que es importante entender este principio. Pero ¿a dónde llego con esta palabra en esta oportunidad? Número 3. La fe en Cristo es lo único que nos permite enfrentar la dura realidad presente. La fe en Cristo. Toda esta realidad que usted está escuchando en las noticias, no la puedes enfrentar con el título de la universidad. No la puedes enfrentar con los recursos o dinero que puedas alcanzar en la vida. Ni con la influencia que puedas tener de amigos que te puedan ayudar. La única manera de enfrentar la realidad presente de nuestra vida es con fe. ¿Con qué es? Con fe. Ahora, note lo que digo. Enfrentar, no escapar. Porque todos quisiéramos que nos sacara Dios, ¿verdad? De aquí. Ay, ahora llegó la viruela del mono. Ay, Dios, llévanos porque ya queremos. Ay, ¿a dónde me escondo ahora? Ay, ahora llegó. Ay, ay, Dios mío, solo faltaba esto. Y entonces todos quisiéramos que Dios nos sacara del escenario, ¿verdad? O cuando vienen circunstancias a tu vida, malas noticias, dictámenes médicos. Pero Dios no nos quiere llevar a un escenario de escape. Dios quiere es que tú te enfrentes a las circunstancias con fe. Es bien importante hacer esta distinción entre enfrentar y escapar. Porque muchos encuentran en la fe una oportunidad para escapar. Y en este escape no quieren ser responsables. ¿Me explico? Entonces está el chico que no estudió para el examen. Y llega el momento del examen. Y se sienta y dice, ay, Dios mío, yo tengo fe que me va a ir bien. Que no voy a perder. Él quiere escapar de su responsabilidad. Ahora, enfrentarla es que aunque tengo nervios del examen, Dios me va a dar control. Dios va a traer el conocimiento que adquirí en mi formación, en mi preparación, en lo que estudié, para que cuando esté ahí todo salga bien. Y poderlo enfrentar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no se trata de escapar, se trata de enfrentar. No, yo no voy a ir al médico porque eso quién sabe qué me va a decir. Yo tengo fe que ya estoy bien. No se trata de escapar, se trata de enfrentar. Que aunque el dictamen médico esté contra mí, el Señor ya me sanó. Y su milagro hecho está a mi favor. Y yo voy a celebrar y a testificar de la grandeza de mi Dios. Así que la fe en Cristo es lo único que nos permite enfrentar la dura realidad presente. La experiencia de Abraham nos revela este escenario. En Romanos capítulo 4, versículo 18 y versículo 19 dice la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. ¿En qué circunstancias fue que está creyendo Abraham? Mira el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Otra traducción dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Cuando ya todo había acabado, cuando no había opción, no había oportunidad, no había solución, Abraham creyó y tuvo esperanza en el Señor. Hay dos escenarios en la vida de Abraham. El primero,
Dios le manda a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela para ir a un lugar desconocido. Diga conmigo, un lugar desconocido. Diga conmigo, pero prometido por Dios. Esa es la gran diferencia de oír la palabra de Dios que produce fe. Porque aunque Dios diga algo que para nosotros sea desconocido, si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, hay garantía de que eso será una realidad a mi favor. ¿Lo puedes creer? Oh, Abraham creyó en las promesas de Dios. Y creyó y obedeció. Diga conmigo, creyó y obedeció. En medio de una realidad difícil, totalmente adversa. Pero Dios trajo demandas a Abraham y también trajo promesas a su vida. Aunque desde el punto de vista humano eran imposibles. Tenía 100 años y su esposa era estéril. Abraham creyó cuando las circunstancias presentes indicaban para él que no había alternativa, que no había salida posible. Y Dios le prometió a Abraham una tierra. A ti te daré la tierra. A ti te daré la tierra. A ti te daré la tierra. Y aquí es importante entender algo. Porque nuestra dinámica de ir por más. ¿Sabe? Uno encuentra ministerios con una visión en la cual consideran que ya no hay que hacer tanto. Es más, días anteriores mi esposa encontró a una persona cristiana de otra iglesia, gracias a Dios no viene acá, y le hizo una expresión. Me gustaría, amor, que nos compartiera la experiencia cuando usted le dice de que hablemos del Señor. Estábamos en una actividad en la ciudad celebrando un día de una Virgen especial que lo hacen los transportadores, los que manejan transporte público, tiene una celebración especial en el año. De la Virgen del Carmen. Esa, de la Virgen del Carmen, se me había pasado. Entonces yo le dije, ella dijo, me demoré porque es que con ese trancón de la Virgen del Carmen, qué cosa llegar temprano a una cita. Yo le dije, tranquila, eso significa que nosotros los hijos de Dios tenemos muchísimo trabajo aún en esta ciudad, porque hay muchas personas que necesitan conocer de Cristo para ser libres. Y la expresión de esta mujer fue, perdóneme, pero los que ya están listos, los que son salvos, ¿para qué uno se va a desgastar con la gente si ya el que es salvo está salvo? ¿Para qué desgastarnos? Más bien los que ya son salvos, cuidémonos a ellos, porque el que ya está predeterminado para perderse, ¿para qué vamos a predicar la palabra? Dejémoslos a ellos con sus equivocaciones. Y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Ya había perdido la esperanza. Ya había perdido la esperanza. Abraham no perdió la esperanza. Y entonces Dios le da una promesa a Abraham y le dice, vas a poseer una tierra, pero Abraham no posee la tierra. Es más, el hijo de Abraham no posee la tierra. Es más, el nieto de Abraham no posee la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no se puede poseer algo de manera individual. Dios le dice a Abraham, Abraham, hasta que no te multipliques, hasta que no te hayas multiplicado. Así que por allá en Éxodo, cuando ya el pueblo son 2 millones de personas, le dice, ahora sí es tiempo de poseer la tierra. Y se las voy a entregar a ustedes, porque es una promesa que hice a Abraham, que daré la tierra a ti y a toda tu descendencia. Pero mientras que ustedes se multiplican, entonces la tierra la tengo bajo moradores, la tengo bajo bestias, bajo gente que no me agrada, no me alaba, no me adora, no me obedece, pero están allí para que ellos tengan cuidado y administración de la tierra.
En otras palabras, si ellos no estuvieran ahí, entonces la tierra estaría desordenada. Las bestias se multiplicarían y no sería una buena tierra, sino una mala tierra. Porque el Dios que pensó en todo el universo, que construyó todo lo que hay, las galaxias, pensó en un pedacito de tierra que le llamó tierra buena, agradable, que fluye leche y miel. Y estaba pensando en este propósito para dársela ¿a quién? A Abraham y a toda su descendencia. Y a todos los que por la fe fuésemos hijos también de Abraham. Ahora, el escenario es que hasta que el pueblo no se multiplicó, no pudieron poseer la tierra. A veces nosotros tenemos la expresión, pastor, ¿por qué hay corruptos? ¿Por qué hay gente mala? Porque los buenos todavía no se han multiplicado lo suficiente. Hasta que los buenos no se multipliquen, entonces la tierra está bajo esos jueces corruptos, bajo esos gobernantes corruptos, bajo esa gente mala, para que las cosas no sean peor. Pero cuando usted y yo nos multiplicamos, entonces podremos poseer y hacer que las promesas que Dios ha dado a nuestra vida se hagan una realidad. Colombia, una tierra feliz. Así que no vaya detrás de los hombres malos. Ve detrás de la oportunidad que Dios te da de que te multipliques. Y comencé diciéndole, por eso siempre vamos por más. No queremos frenarnos porque nuestra meta es llenar el cielo. Y mientras caminamos en esa dirección, entonces nos multiplicaremos. Y una vez nos multiplicamos, entonces tomaremos el control del cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Porque multiplicación te da poder de negociación. Cuando la iglesia en Colombia se multiplique, los gobernantes se van a asustar. Y van a decir, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Por eso un día Faraón se levantó y vio que el pueblo de Israel se había multiplicado. ¿Y qué dice la Escritura? Se asustó, tuvo miedo, porque eran demasiados. Cuando el pueblo de Dios se levante, se multiplique en Colombia, en cada rincón, en cada vereda, en cada municipio, en cada ciudad, escúcheme, no habrá gobernante que no esté asustado, porque mayor es el pueblo que ama a Dios y que establece su reino sobre la tierra en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que nos multipliquemos. Por eso dice la Escritura que nos bendijo Dios y nos dijo, fructificad y multiplicaos. Fue el mandamiento de Dios para nosotros. En otras palabras, crece, no te detengas, extiéndete. Aquí en tu grupo de conexión, en la unidad de evangelismo de Moreli, en cada lugar donde se predica la palabra, en nuestra zona, en la comuna 3, en la comuna 4, en el centro cristiano de San Mateo, en el centro cristiano de Boconó, en el centro cristiano de Ballester, en el centro cristiano de San Martín, en el centro cristiano de Prados del Este, en la unidad de evangelismo del barrio Bogotá, de Navarro World, de Nuevo Milenio, de Siglo XXI, en la libertad, a donde vaya la palabra, el Señor está diciendo, crece y multiplícate en el nombre de Jesús. Y si Dios lo ha pedido, es porque podemos crecer en el nombre de Dios. Levanta tu mano, diga conmigo, mi destino. Vamos, ponle fuerza, mi destino es crecer y multiplicarme en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es tiempo de aumentar. Es tiempo de aumentar no solamente en números, es tiempo de aumentar en valor, en influencia, en resultados, en conquista, en desarrollo, en logros, en victorias, en el nombre de Jesús. Porque ciertamente el justo florecerá
y crecerá en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes creer? Vas a crecer, vas a crecer. No importa que el ambiente que se levante a tu alrededor sea de dificultad, sea de opresión. No importa lo que el enemigo quiera hacer para dañar y destruir tu vida, tu liderazgo, tu familia. Tú tienes todo dado por Dios para crecer y multiplicarte. Aleluya. No importa que se levante tu enemigo contra ti, tú vas a crecer por encima de él. No importa que haya un enemigo contra ti, tú vas a crecer en el nombre de Jesús. Vas a crecer y declaro que crecerás a donde Dios te haya colocado. Estando en la ciudad, estando en el campo, estando en cualquier lugar. Vas a crecer en tu vida espiritual, en tus relaciones. Vas a crecer en tu salud. A alguien vengo a declararle. Vas a crecer en tus años. Vas a crecer en influencia. Vas a crecer en salud. Vas a crecer en sabiduría. En el nombre de Jesús. Vas a crecer en la revelación de Dios. Pero también vas a crecer en las oportunidades de Dios para tu vida. Pero lo segundo que Dios le prometió a Abraham fue una gran descendencia. Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Cuando él era ya de edad avanzada, cuando cuando su esposa estaba estéril, Abraham creyó cuando desde la perspectiva humana ya no había solución. Abraham creyó cuando todas las circunstancias presentes estaban en su contra. Abraham creyó cuando no había la más mínima esperanza. Él creyó esperanza contra esperanza. Pero quiero que usted entienda algo. Cuando Abraham recibe esta instrucción de parte de Dios y le dice: puedes ver las estrellas, así será tu descendencia. Pero ¿sabe qué hora era? En ese momento era el mediodía. La pregunta es: ¿qué estrellas se ven al mediodía? Por eso la Escritura dice: creyó en esperanza contra esperanza. Si Dios dice que hay estrellas, yo las veo. Pastores, que yo le creo a Dios cuando ya me llegue el título. Pastores, que yo le creo a Dios cuando ya firme el cheque. Pastor, yo le creo a Dios cuando ya firme el contrato, pastor. Pero es que lo demás es muy difícil. No. Se le cree a Dios aun cuando tú no ves nada. Creer en la palabra de Dios fue lo que permitió a Abraham superar su realidad presente. Una realidad que era limitada, una realidad que era estrecha, una realidad de imposibilidad, una realidad dura, una realidad adversa. Pero Dios lo llevó a una realidad grande, a una realidad de victoria, a una realidad de salvación, a una realidad de reino, a una realidad de ver a su Hijo crecer. E igual es para nosotros. Creer en el Evangelio son las buenas noticias de Cristo para ti. Y es lo único que te va a sacar de tu realidad para llevarte a una realidad de victoria de parte del cielo a tu favor. Así que tenemos la oportunidad de creer esperanza contra esperanza. No pongas tu confianza en el hombre. No pongas tu confianza en las personas. Ponla en Cristo. Cree en el Evangelio. A alguien vengo a decirle en esta mañana, porque la Biblia dice que por la fe Sara dio a luz fuera de tiempo. Esperanza contra esperanza.
que Noé, por la fe, con temor, construyó el arca. Que Abraham salió por la herencia sin saber a dónde iba. No te preocupes si sientes que el tiempo se acaba y que tu esperanza se disminuye. Tu opción se hace más pequeña, se reduce. No te preocupes. Si estás lleno de fe, avanza. No te detengas. Dios te dará la victoria. Él no te dejará decepcionado. Él no te dejará a mitad de camino. Alguien vengo a decirle: Dios no te dejará en vergüenza. Créele a Dios. Confía en Él. Oh, porque ciertamente el tiempo de tu espera no es ausencia de Dios. Dios está contigo. Y aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Aunque tú no lo percibas, Él está haciendo algo a tu favor. Oh, lo único que Él está pidiendo a ti es mantente firme. Por eso dice Romanos 4, versículo 20 y versículo 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que prometió. Alguien debería celebrar a ese Dios poderoso. Lo que está diciendo Abraham no está contemplando su fuerza, en su habilidad, no está poniendo la fe en su habilidad o en su capacidad. Abraham está diciendo: yo contemplo a Dios, yo contemplo su poder, yo contemplo su grandeza, yo contemplo su soberanía, yo contemplo su gran amor. Y yo, mientras contemplo al Dios grande, poderoso, amoroso, fiel, justo, Él está obrando a mi favor. Él está obrando a mi favor. Milagros se están dando, respuestas se están activando, puertas se están abriendo. Por eso nuestra fe es fortalecida a medida de que contemplamos a Dios. No te quedes contemplando lo que dijo el hombre o las noticias o los medios de comunicación. Reflexiona en lo que Dios dijo, en sus extraordinarias obras, en su poder, porque ciertamente Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Aleluya. No te debilites, vamos, dígale al que está a su lado: no te debilites, vamos. Dígale: no te debilites, sigue creyendo, vamos. Alguien profetízale: Dios puede usarte en esta mañana. Dile: sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Dios está contigo, no importa, tienes problemas en tu hogar, tus hijos están rebeldes, hay soledad, hay enfermedad, hay fracaso, hay lucha. Dios dice: sigue creyendo, sigue creyendo. Porque precisamente la fe crece y se fortalece en medio de la lucha. Por eso el Señor dice que cuando nos hallemos en prueba, mantén tu gozo. No ha sucedido la respuesta, mantén el gozo. Mantén el gozo, no te debilites. Mantén, porque lo que está produciendo Dios es que tu fe crezca, es que tu fe se fortalezca. Dios lo que está diciendo: vamos, hijo, vamos, yo quiero darte más fe, quiero improntarte con más fe. Sigue creyendo, porque después de ese milagro vas a tener fe para hacer cosas más grandes. Vas a tener fe para arrebatar victorias más poderosas. Vas a tener fe para conquistar cimas más altas.
lucha, es en medio de la lucha que Dios te da seguridad. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esperanza contra esperanza.